Está grabando. Integrales dobles barra triples unidad 9. Sea f de xy definida y acotada en un intervalo R del plano, tal que x está entre A y B y y entre C y D. Es un cuadrado, ¿no? Es decir, R son los xy, donde x está entre A y B y y está entre C y D, ¿no? Ahora f es acotada, o sea, f no se dispara al infinito, f se mantiene acotada dentro de este recinto. Este recinto es cuadrado, es un cuadrado, ¿no? Para todo xy perteneciente a R. Bueno, f tiene extremo superior e inferior. Tiene extremo superior e inferior, lo sabes por el teorema de Weierstrass, ¿sí? Análisis 1, acá el experto, acá está Fede, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, efectuamos la partición de R, efectuamos una partición de R. A R, a ese cuadrado, lo compartimentamos, a las X las dividimos en varios puntos y a las Y también, y queda una especie de cuadriculado, ¿se entiende? Una especie de cuadriculado que es parte del dominio donde va a salir esta F. ¿Mm? Se llama P1 producto cartesiano P2. P1 X P2, que X no es producto vectorial, sino lo llamamos producto cartesiano, el llamado todos contra todos, ¿no? X0 intersectado con Y0, X0 intersectado con Y1, X0 intersectado con IJ, y así, y después sigue X1. Las intersecciones de todos los puntos contra todos da una especie de cuadriculado del rectángulo este grande de ABCD. Y bueno, cada cuadrícula, cualquiera, para. Esto es el tema de cada cuadrícula, ves que se ve, por eso ver la hoja completa es un poco mejor a veces. La cuadrícula, cada pedacito, cada base, la base y la altura de la cuadrícula es xy menos xy menos 1 por ij menos ij menos 1, ¿sí? Eso te da el área de una cuadrícula de ese rectángulo, ¿se entiende? Bueno, bien. F, como está acotada en todo el rectángulo, también está acotada, por supuesto, en los subrectángulos, estos son subrectángulos, ¿no? Entonces, en ese pequeño rectángulo, la función adquiere su mínimo y su máximo valor. Teorema de Weierstrass. El m chiquita ij y el m grande ij, los extremos en cada subrectángulo. Por lo tanto, esa especie de prisma, cuya base es R y J, tiene dos alturas. La altura mínima, MIJ, y la altura máxima, M grande, IJ. Entonces tenés dos especies de prismas de distintas alturas. Una altura más chica y una altura más grande, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, chicas, o no? Sí, sí. Bueno, ¿y con eso qué, profe? Bueno, ¿con eso qué? Entonces los voy sumando. Los rectángulos más chicos por un lado y los más grandes por el otro, ¿sí? Es una sumatoria porque voy sumando los prismitas, ¿sí? Y por supuesto, si yo agarro las alturas más chicas, tengo una sumatoria más chica, SP guión bajo, que va a ser menor que SP guión alto, que es la misma suma pero poniendo las alturas más grandes, ¿no? Si yo voy refinando esa partición, las cuadrículas las voy haciendo más chiquitas, los máximos que tienen las nuevas cuadrículas en general van a ser más chicos que los máximos anteriores. Y los mínimos van a ser más altos porque ese máximo y mínimo que tomé anteriormente eran los extremos. Bueno, el punto frontera de estas sumas, porque yo puedo ir refinando cada vez más esta partición, el punto frontera, a eso lo llamas integral.
O sea, cuando yo las cuadrículas las hice tan infinitamente pequeñas que prácticamente las dos alturas, máximo y mínimo, coinciden. A eso se le llama integral de FNR. Y tiene simbólicamente, es eso que está acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, hay otra forma de definirlo, ¿sí? Que es parecida pero distinta. Es el límite de la sumatoria. Esto siempre que te pasa en la carrera, en otras materias, donde hay un límite seguido de sumatoria, estás en presencia de una integral. Siempre pasa así. Es una doble sumatoria. ¿Por qué doble sumatoria? Porque vos tenés dos particiones, en X y en Y. Entonces, delta X, delta Y son las bases y las alturas de cada cuadrícula. F de alfa y beta J es la altura dentro de esa cuadrícula. Ese alfa es un punto dentro de la cuadrícula. Por eso ese alfa I está entre XY y XY menos 1. Y beta J es entre IJ y J menos 1, ¿sí? Y delta viene a ser la norma de la partición, o sea, yo con esa norma de la partición tendiendo a 0. Bueno, cuando sumás todos estos pequeños rectangulitos, ¿sí? Que aquí está, ¿ves? Ahí tenés un primita, delta R y J, alfa I, beta J. Ahí tenés base por altura, viene a ser. Si vos sumás estos infinitos prismitas, ahí está alfa y J, es un punto cualquiera dentro del rectangulito. Lo que pasa es que cuando el rectangulito se achica, ese alfa y J es prácticamente un punto. Bueno, cuando vos sumás todos estos rectangulitos, tenés la suma total y a eso llamás la integral. ¿Qué es la integral en realidad? Porque cada primita, ¿qué es en realidad? Cada primita es un volumen. Superficie de la base por altura es un volumen. Viene a ser que la integral doble es un volumen. Es un volumen que está comprendido entre la superficie gráfica de f de xy y el rectángulo que vos tomaste como salida, el rectángulo R, al cual dividiste en infinitos delta x y delta y. ¿Sí? ¿Vas entendiendo? O sea que en realidad la integral doble es un volumen. ¿Estamos ahí? Digo, chicas, ¿sí? Bueno. Sí, sí. Bueno. Pero, esa fórmula es una fórmula, digamos, explicativa, pero no es una fórmula de cálculo. ¿Cómo calculás la integral doble? Bueno. Un término cualquiera de la suma que define la integral doble, alfa i, beta j, delta x, delta y, representa el volumen de un paralelepípedo elemental. Entonces la suma puede considerarse como una aproximación del volumen. Bueno, eso es lo que acabamos de decir oralmente, ¿no? Lo tenés escrito acá. ¿Cómo calculás la integral doble? Bueno, fíjate este dibujito. El rectángulo R, si tomamos un X cualquiera, viste, el X puede ir entre A y B. Vos tomás un X cualquiera entre A y B, X0 ponele, y si X0, que si vos pones X0 igual a un número, ¿qué obtenés? Un plano. Si X0 igual 5, X igual 5, ¿qué es X igual 5 en R cubo? Un plano. Ese plano va a cortar a ese volumen que dijimos hoy, que va de la superficie hasta el piso, lo cortás con x constante, y fíjate, te queda ese coso violeta, esa especie de área violeta, contenida en el plano x igual constante, ¿se entiende? A de x. A de x, ¿por qué A de x? Porque esa x, esa área, depende del x que tomaste. Si x vale 2, es un área, si x vale 3, es otra área. Esto se llama explicarlo mediante el pan lactal, ¿viste? Es como si fuera un pan lactal. ¿Cómo es el volumen de un pan lactal?
Bueno, el volumen de un pan lactal, vos podés agarrar cada rodajita, sumás el volumen de cada rodajita y te da el volumen del pan lactal, ¿o no? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vos agarrás una rodajita, ¿pero cuál rodaja, profe? ¿La del medio, la más allá, más acá? Bueno, eso depende del X que tomaste. ¿Eh? ¿Y cómo hallás el área esa? Bueno, ahora X está fijo. Ahora te queda esa altura que tiene el pan lactal, esa altura que tiene la rodajita del pan lactal, ¿no? La altura esta, ponele, esta altura va del piso hasta esta curva. Pero esa curva, ¿de dónde sale? Esa curva es F, ¿no? Del X que vos dijiste, X0, y el Y es variable. O sea, esa altura depende de Y únicamente, porque X está fijo en X0, ¿entendés? ¿O no? Porque es un mamarracho ese X, ¿no? Bien. Si a ver lo que dice acá. Bueno, ahí está, ¿ves? Con X igual constante se obtiene una intersección A de X0. Si tomamos un ancho delta X, si tomás un ancho delta X, nos queda el volumen de un prisma, que es el área de la rodaja por el espesor. Si yo al área de la rodaja le doy un espesor, me queda el volumen de la rodajita, ¿o no? Pero el área de la rodaja, ¿cómo se saca? Bueno, ahí está. F de X0, que está fijo, y es la variable, diferencial Y. ¿Y cómo es un área? Vos ya lo hiciste en análisis 1. F, integral de F, diferencial X, el caso que vos viste en análisis 1. Acá es diferencial Y, porque la que varía es Y. ¿Y la Y de dónde varía? De C a D. ¿Hasta acá se está entendiendo, muchachos? El área de X es la misma concepto que análisis 1, ¿no? Nada más que F, X0 está fijo, y el I es el que varía. Y la I va entre C y D. ¿Lo entendiste o no? Bueno. Sí, Ahí profe, obtenés... Sí, una fuerte. consulta, perdón. O sea, entonces, uno dejaría una variable fija y la otra, Claro. bueno, esa sí sería la que mueve, Claro. puede ser Vos X o Y. integrás respecto de la que queda móvil todavía. Ok. Integrás respecto de la que queda móvil, que es la I. ¿Sí? Okay. Bueno. ¿Sí o no? Bueno. Y así queda el área de X0. Bueno, pero ahí sacaste el área de una rodaja. Ahora el volumen, ¿qué va a ser? Esa área por el espesor. A por delta de X, ¿sí o no? A por delta de X te da un volumen elemental. Bueno, y ahora es al revés. Ahora, tenés que integrar, pero respecto de X, porque vos tenés el volumen que depende del X0 que tomaste. El volumen que depende del X0 que tomaste. Si a ese volumen elemental, área por espesor, lo integro, pero ahora respecto de X, porque esa X0 fue un valor de X que estuvo entre A y B. Ahora integro esa área entre A y B, y ahí sí logré hallar el volumen total de este pan lactal. Metiendo una integral en la otra, fíjate que entonces te queda integral de A a B en X, de la integral de C a D en Y, de la f de XY diferencial Y, donde primero integraste respecto de Y, y lo que te queda en función del X que tomaste, lo integras respecto de X entre A y B. Con lo cual, acá te queda la fórmula de cálculo, la verdadera que vamos a usar en los problemas, ¿sí? Profe, consulta, ¿Alguien se... es siempre en ese orden, digamos, No. A mí se me pudo haber antojado agarrar el pan lactal al revés, pudo haber empezado con Y. De hecho, vamos a estudiar que vos podés empezar por un lado o por el otro y por supuesto te va a dar lo mismo, ¿no? ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Me la agarré con la X porque con alguno tenés que empezar, ¿o no? Bueno. Sin dar mucha vuelta,
así nomás. Vamos a hacer este primer y elemental ejercicio para entender más o menos lo que hicimos. Ponele que la superficie es x más y más z igual a 4, que sería un plano inclinado, ¿no? Que corta los ejes en 4, 4, 4. Menor o igual, o sea, del plano para adentro, con z mayor que 0. Y el rectángulo que estoy tomando es x entre 0 y 2 y la y entre 0 y 1. Fíjate, es el mismo problema que vimos viendo hasta ahora, nada más que ahora con números. ¿Cómo sería el volumen bajo el plano inclinado, pero dentro del rectángulo? Bueno, el volumen sería integral entre 0 y 2 en x y entre 0 y 1 en y. ¿Y a quién tenés que integrar? A la f de xy. ¿Cómo la f de xy? Claro, porque f de xy es z, o sea, la z la tenés que dejar solita y mandás todo para el otro lado. Z es igual a 4 menos x menos y. Y a eso primero lo integrar respecto de y entre 0 y 1, porque la y varía entre 0 y 1, y luego respecto de x, porque la x varía entre 0 y 2. ¿Estamos? Cuando vos integrás la expresión respecto de y, se integra como si x fuese un número. Entonces, 4 diferencial y integrado es 4y. Menos x diferencial y integrado es menos xy. Y menos y integrado es así, se integra, y cuadrado sobre 2. Entre 0 y 1 reemplazas a la y, porque vos integraste respecto de y, a la y entre 1 y 0, y te queda eso, 4 menos x menos 1/2. A eso lo volvés a integrar, pero respecto de x. 4x, ¿eh? No, perdón, 4x no, porque es 4 menos 1/2, y se la cuenta, 4 menos 1/2, que es 7 medios. 7 medios integrado 7 medios de x, menos x integrado x cuadrado sobre 2. Reemplazás x entre 2 y 0, y ahí está. Ahí la tenés. El área bajo el plano es 5. ¿Sí? ¿Se entendió este pequeño ejemplito, muchachos? Sí. Chicas. Bueno. ¿Qué pasa si ahora el recinto de integración, digamos el volumen, el recinto de integración, no es cuadrado? ¿Qué pasa? Porque ahora, hasta ahora era cuadrado, ¿no? La x variando entre dos números y la y variando entre dos números. Y si eso no pasa, ¿qué? Bueno, si eso no pasa nada, porque, por ejemplo, vos podés tener dos tipos de recinto. Recinto tipo 1, donde la x está entre dos números visiblemente, la x está entre a y b, pero la y no está entre dos números, la y está entre dos curvas, y2, que es una phi2 respecto de x, y una y1, phi1 de x. Tal cual que en análisis 1, recinto entre dos curvas, un recinto entre, ponele, qué sé yo, ponele, x cuadrado y x cubo, ponele, podría pasar. Recinto entre dos curvas. ¿Qué haces? Bueno, igual planteas la integral de la misma forma. X, que está entre dos números, lo dejás, x entre a y b, y la y, como que pones un bastoncito, esto nos va a acompañar casi hasta el final del curso. Cuando vos querés saber cómo varía una variable, tirás un bastón paralelo a la variable que querés, en este caso paralelo a la y te dice dónde toca superiormente e inferiormente. Superiormente toca en phi2 de x, inferiormente a phi1 de x. ¿Y a quién integrás? Y bueno, a la f de xy. F de xy diferencial y luego integrado eso, luego respecto de x, ¿sí? De esta manera procedes si tenés en vez de un recinto cuadrado, un recinto curvo. Podría pasar que los límites numéricos, en vez de estar en x, estarían en y. ¿Por qué no? Ahí está. Es lo que se llama recinto tipo 2, donde ahora los valores numéricos límites están en y, o sea, el volumen va a ser integral entre c y d, que son los límites de y. Y después la x, cuidado acá,
la X está entre dos curvas, X superior e X inferior, X2 la superior, X1 la inferior. Pero cuidado, que ahora vos giraste la cabeza 90 grados y la curva es una función de Y. Vos tenés que poner la curva, si tomás un recinto de este tipo, en función de Y. Entonces los límites van a ir de X1 de Y a X2 de Y. ¿Y a quién integrás? A f de xy, primero respecto de x y luego respecto de y. Profe, qué bolonqui esto. ¿Cómo es? ¿Tomamos un ejercicio? Bueno, pará. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pasar que no es tan difícil. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Profe, ¿de cualquiera de las dos formas da lo mismo? Porque por ahí hay recintos, va a pasar casi siempre en realidad, que los recintos los podés tomar como tipo 1 o tipo 2, o sea, como límites en X o como límites en Y, y por supuesto que el resultado final va a tener que ser el mismo. Eso se demuestra, lo demostró un tipo que se llama Fubini, se demuestra, está en los libritos la demostración. Nosotros lo único que exigimos es que uno sepa el enunciado. Si el recinto R se puede definir como limitado por curvas gráficas de I1 o I2 o como X1 o X2, o sea, un recinto que lo puede definir de ambas formas. Bueno, la integración de una manera o de la otra va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, acá o no? Sí. Esto se demuestra, pero nosotros no lo vamos a mostrar, pero se demuestra que integrando primero con una variable o primero con la otra, termina dando lo mismo. Bueno, pero la integral doble, sí. Una pregunta, en principio Φ1 y Φ2 son curvas, no. Claro, por supuesto. No que sean superficies. No, son curvas que limitan, por ahora estamos en el plano, ¿eh? Por ahora estamos en el plano de salida, sigue siendo un plano, ¿sí? Ok, entonces son cosas en el plano, curvas. Bien. Ahora bien, la integral doble en sí, dijimos que es un volumen, ¿no? Pero en general la integral doble se usa para sacar, en general, valores de superficie de recintos. ¿Por qué? Porque fíjate que si la altura, ¿no? La f de xy, que en definitiva es una altura, si f de xy valdría siempre 1, fíjate, coincidiría numéricamente el volumen de un objeto de base R con el mismo área R. Porque siempre un volumen, ¿te acordás del cilindrito de física 1? ¿El volumen qué es? Superficie de la base por altura, ¿o no? Y bueno, si la altura siempre es 1, numéricamente el área coincide con el volumen. Sí, profe, ¿pero a dónde quiere llegar? Y bueno, quiero llegar que si la función a integrar, la f de xy, vale 1, el valor de la integral doble te da el área del recinto. ¿Se entiende? Como la altura es 1, el volumen es el área del recinto, y la integral doble es el volumen te termina dando el área del recinto si la f de xy vale 1. Integras f de xy a la región y te queda el área. ¿Se entiende eso? Bueno, espero que sí. Sí. Bueno. Y acá el primer ejercicio, ¿sí? Calcula el área de las siguientes regiones planas mediante integrales dobles. Ojo que justo empecé con uno bastante embromado. El 1E de la guía. Bueno. B, conjunto de positividad. ¿Qué es positividad, profe? Cuando la f de xy es positiva. El conjunto que hace que f de xy sea positiva. ¿Cómo es f de xy? Paréntesis y menos 2 módulo de x por raíz de 20 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Bueno, primero tengo que sacar el dominio. Por conjunto de positividad, primero tiene que estar dentro del dominio. Sacas el dominio. ¿Cómo es el dominio? Bueno, y menos 2 módulo de x no tiene ninguna restricción, pero de raíz sí.
lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, ¿o no? El x cuadrado y el y cuadrado pueden pasar sumando, y te queda x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 20. El dominio de esta función es x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 20, que es una circunferencia de radio raíz de 20. ¿Ahí estamos, muchachos? Chicas. Bueno, pero dentro del dominio hay valores que hacen que la función sea positiva. A ver, esta función es producto de dos cosas, ¿no? ¿Cuáles cosas? Y menos 2 módulo de x por un lado y la raíz de 20 menos x cuadrado menos y cuadrado por otro. La raíz es siempre positiva, ¿o no? Entonces, si vos querés que f de x sea positivo, y menos 2 módulo de x tiene que ser positivo. Chicos, chicas. ¿Sí o no? Sí. Con lo cual, bueno, el 2 menos x pasa al otro lado y te queda que y es mayor que 2 módulo de x, ¿sí? Pero y mayor que 2 módulo de x, vos sabés, es la famosa b corta, pero como y es mayor, es de la b corta para arriba, y mayor que 2x e y mayor que menos 2x. Como es un mayor estricto, las líneas van en punteado. En definitiva, ¿qué quieren los tipos? Que vos calcules esa porcioncita de circunferencia que parece una porción de pizza, ¿o no? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Chicas. Sí. Bueno, como vos querés un área, la f de x sí vale 1. A ver un minutito, ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy de vuelta. Bueno, fíjate, x va entre menos 2 y 2, ¿o no? Bien, ok. Pero acá ocurre otra cosa con la que nos tenemos que enfrentar. Fíjate, esto pasaba en el análisis 1 también, el famoso techo y piso, ¿te acordás del techo y piso de las regiones? Este pasaba en el análisis 1. Fíjate que el piso está partido, porque el piso vale menos 2x, cuando la x va entre menos 2 y 0, ¿sí o no? Y el piso vale 2x cuando x va entre 0 y 2. O sea, tenés partido el piso, eso te obliga a partir la integral en 2. Bueno, esto es muy parecido a lo que seguramente te acordás del análisis 1, ¿o no? También alguno dirá, profe, ¿no es simétrico esto? ¿Por qué no calcula un cachito y después lo multiplica por 2? También, eso es otro artilugio que vamos a usar. Pero por ahora, calcularlo todo junto. Bueno, entonces la x va de menos 2 a 0, si lo haces como región tipo 1, y la y, ¿entendés? La y, que sería un bastón vertical acá, la y va desde menos 2x y despejás la y de la circunferencia, la y sería 20 menos x cuadrado raíz, ¿o no? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Chicas. Sí, sí. Y otra vez, como no lo hiciste por simetría, más el otro cachito. ¿El otro cachito cómo es? La x entre 0 y 2 y la y entre 2x y raíz de 20 menos x cuadrado. ¿Sí o no? La función integrada vale 1, porque vos dijiste que cuando es un área la f de x vale 1. Entonces pones un 1 ahí. ¿Sí? La f de x integral es 1, estás calculando un área. Y bueno, de ahí en más se hace como siempre. La integral de diferencial y es y. Y entre menos 2x y 20 menos x cuadrado, te queda 20 menos x cuadrado menos menos 2x más 2x, ¿sí? Y la otra
20 menos x cuadrado menos 2x. Y ahí sí pasé hasta análisis 1 otra vez. Esta integral es complicada. Para una primera integración es bastante complicada. Nada, ahí ya son integrales de análisis 1. La puedes usar en la tabla. La raíz de 20 menos x cuadrado es x raíz de 20 menos x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Más 20 sobre 2 arcoseno de x sobre raíz de 20. Juego de palabras parece. Bueno, una integral bastante complicada. Aconsejo ir agarrando una tablita de integrales, ¿sí? Ya a partir de ahora la tabla de integrales tiene que ser moneda corriente. Tienen tabla de integrales, chicos, si no les mando una por el aula, pero se consigue en todos lados la tabla de integrales. Pero si alguno tiene dificultad, la pongo a través del foro, pongo una tabla de integrales, ¿les parece? Dale, sí, profe. Se pone mejor. Bueno, ok. Sí, ¿ves? En newtoniano tenés ahí, qué sé yo. Pero bueno, yo después te mando una tabla. Bien. Bueno, nada, si querés sigo describiendo toda la integral, pero esto ya es de análisis 1, ¿no? Después tenés que reemplazar por los límites de 0 a 2, 2 a 0. Por supuesto te va a dar lo mismo porque una mitad es la igual que la otra. Y después de mucha vuelta, de mucho transpirar, se llega al final de todo, que es 20 arcoseno de 1 raíz de 5. Resultado que está archicomprobado, y inclusive está en la respuesta, ¿sí? Bueno, ¿gustó este primer problema? Sí. Vamos a otro. Este está más lindo. Este está lindo. Mirá qué lindo está. Debe estar por cortarse. Se corta. Descansamos 5 minutos y volvemos a entrar, ¿sí? ¿Cuánto falta? ¿Alguien tiene el reloj ahí en la mano? 4 minutos. No, bueno, aunque sea podemos leer el enunciado y ver el grafiquito. 4. Bueno, está bien. Calcule las siguientes integrales en ambos órdenes de integración. Acá vamos a demostrar el teorema. No, vamos a comprobar el teorema de Fubini, que si integrás para un lado o integrás para el otro, te va a dar lo mismo. ¿Cuál es la integral? Integral doble de e a la menos x diferencial x diferencial y. Esa es la integral. ¿En qué recinto? En el recinto que está definido entre e a la x y e a la 2x, y x entre 0 y logaritmo de 2. Si vos haces el dibujito, la x entre 0 es el eje y. Logaritmo de 2 una recta vertical que pasa por logaritmo de 2 justamente. Y la y está entre e a la 2x, que es una exponencial que sube más rápido, y la e a la x, pero ambas parten, cuando x es 0, parten de 1, ¿o no? Ahí te queda el recinto. Cuidado que esto no es un área, porque para que sea un área, la f a integral tendría que ser 1. Pero no es 1, es e a la menos x, ¿se entiende? Bueno. Nada. Para ver bien cómo es el recinto, ¿cómo sería este punto? A ver. Este punto es lo que vale e a la x cuando x es logaritmo de 2, es simplemente reemplazar x por logaritmo de 2 y te sale rápidamente que sería 2 el valor de y. Y este punto, ¿cómo lo hallás? Bueno, reemplazás logaritmo de 2 en e a la 2x, el 2 pasa, por propiedad del logaritmo, pasa multiplicando, y te quedaría e a la logaritmo de 4, e con el logaritmo son dos funciones inversas, y te queda que y vale 4. ¿Eso se entiende más o menos o no? Los límites esos, Sí. 4 Sí. para y, 2 y 4 de y, ¿no? Bueno, simplemente una intersección de dos curvas. Bueno, nada, bueno, antes que se corte, fíjate que y igual e a la x, igual e a la 2x, serían las curvas, poniendo la y en función de x. Pero también, si es que vas a integrar de la otra manera, tenés que esa misma curva ponerlo como x en función de y. ¿Y cómo haces eso? Bueno, como hacías funciones inversas, ¿te acordás? Despejabas la x. Como y es e a la x, ponés logaritmo en ambos lados,
¿sí? Y te queda el x, pasa multiplicando, el logaritmo de y vale 1, y te queda x igual al logaritmo de y, sería la curva de abajo. Con el mismo procedimiento, tomando logaritmos en la curva y igual e a la 2x, por propiedad de logaritmo mandás el 2x para adelante, y te queda x logaritmo de y sobre 2, la otra curva, pero puesta, que es la misma curva, pero puesta como función de y. ¿Entendés? Bueno, ya debe faltar un minuto seguro, antes de que nos corten. Cortamos nosotros, ¿sí? Descansamos 5, y ahí sí nos ponemos a resolver esta integral. ¿Te parece? Dale, profe. Dale. Bueno, nos vamos 5 minutos y volvemos a entrar en 5, ¿sí? Listo. Este perrito no es el mío, ¿eh? Bueno, empezamos por la parte más fácil, haciendo el recinto tipo 1, teniendo a la x como protagonista, como límite numérico, x de 0 al logaritmo de 2, y la y va a estar entre la curva superior, e a la 2x como máximo, y e a la x, el límite inferior, ¿sí o no? ¿A quién tenés que integrar? A e a la menos x. Esta forma es más fácil en este ejercicio verlo como recinto tipo 1. Integrás primero respecto de y, e a la menos x como es una función de x, es como una constante para y, así que sale de la primera integral, y te queda la integral diferencial y. Integral diferencial y es y entre e a la 2x menos e a la x, ¿sí o no? Repartís ahora, te queda una integral únicamente en x, repartís e a la menos x, que por e a la 2x te queda e a la x, y e a la x por e a la x te queda e a la 0, que es 1, ¿sí o no? Y después que simplemente tenés que integrar, e a la x integrado es e a la x, y menos 1 integrado es x. Entre logaritmo de 2 y 0 te da 2 menos logaritmo de 2, el superior, menos e a la 0 menos 0, el inferior, e a la 0 es 1, 2 menos 1 es 1, menos logaritmo de 2. ¿Lo agarraste esta, el recinto tipo 1? Es Sí. medianamente sencillo, ¿sí? Bueno. Ahora el recinto tipo 2 es más embromado, porque entre otras cosas, el recinto tipo 2, ¿cómo lo tenés que ver el recinto tipo 2? Tenés que girar la cabeza a 90 grados, y la i es la que tiene el número, el límite numérico, la i, y la i tiene como techo la curva i igual a e a la x, y como piso la curva i igual a e a la 2x, pero cuidado, que no la tenés que poner de esa forma, porque la tenés que poner como función de y, ¿entendés? Que ya lo hicimos antes, como era la función de y. Entonces, como recinto tipo 2, agarramos despacito, la i va entre 1 y 2, ¿por qué la tenés que dividir? Porque el techo de la i, fíjate que hasta el 2 tenés un techo, que es e a la x, y después tenés otro techo, que es el logaritmo de 2, ¿entendés? Entonces tenés que hacer como análisis 1, tenés que partir la integral. Bueno, ¿sí? A ver, ¿cómo es la cosa? Y entre 1 y 2, ¿sí? El límite superior sería logaritmo de y. ¿Por qué logaritmo de y? Porque tenés que ponerlo como función de y. En vez de e a la x, tenés que poner x igual al logaritmo de y. Y luego, el piso es logaritmo de y sobre 2, que es el e a la 2x, pero puesto en función de y. ¿Entendés? Eso con la x entre 1 y 2. Porque después entre 2 y 4, tenés el techo de la i es logaritmo de 2 directamente, y el piso sigue siendo el mismo piso que la vez anterior, o sea, logaritmo de i sobre 2.
para que te voy a poner todo completo. ¿Lo entendiste? Y entre 1 y 2, primera integral. Y la y entre 2 y 4, segunda integral. Piso de la x, logaritmo de y sobre 2, techo, logaritmo de y en la primera integral. Piso de la x, logaritmo de y sobre 2, y techo, logaritmo de 2 en la segunda integral. Esta es la parte más embromada, ¿eh? Lo vuelvo a repetir si alguien se perdió. Lo vuelvo a repetir si alguien se perdió. Sí, por favor. Sí, esta, vamos por en principio, ¿no? Esta segunda integral, esta segunda forma como recinto tipo 2, tenés que ponerla la i como variable numérica. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, la i va entre 1 y 4, pero ¿qué pasa? Está partida en integral, si la ves desde el lado de la i, porque la x tiene un techo, que es e a la x, y otro techo que es logaritmo de 2. Tenés que partir la integral, ¿sí? Entonces, la primera partición es de 1 a 2 de la i, y la segunda de 2 a 4. ¿Estamos? Entonces ponés la i entre 1 y 2, primera integración, y la i entre 2 y 4, segunda. Lo más difícil es ver la x. Fíjate que te hice un bastoncito de la x. ¿Qué dijimos hoy? Para saber los límites de una variable tenés que tirar una línea paralela a esa variable y ver qué corta en el recinto. Fíjate que empieza desde e a la 2x, pero no puedes ponerla de esa forma porque tenés que poner a la x en función de y. Pero igual a e a la 2x, poniéndolo a la x en función de y, te queda x igual al logaritmo de y sobre 2. Eso es el piso de la x. El techo sería igual a la x. Pero no puedes ponerla así, tenés que ponerla como función de y. Y eso es x igual al logaritmo de y. Entonces, en la primera integración, la y entre 1 y 2, logaritmo de y sobre 2, la x, al logaritmo de y, como máximo. En el segundo parte, la y entre 2 y 4, la x, el piso de la x sigue siendo la misma, el piso de la x sigue siendo el mismo, e a la 2x, pero lo tenés que poner como logaritmo de y sobre 2, y el techo es logaritmo de 2, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Te quedó un poco más claro o no? Bueno. Sí, ahora sí. Por lo menos yo. Sí, profe. Sí. Bueno, después hay que volver a hablar de esto, siempre digo lo mismo, ¿no? Uno tiene una primera idea, a mí mal lo entendí más o menos, pero bueno, lo tenés que volver a leer y bueno, ahí queda, ¿no? Nada, ahora sí que la e a la menos x no se puede escapar de la integral, porque es variable de integración, pero e a la menos x integrado es menos e a la menos x. Entre logaritmo de y logaritmo de y sobre 2, por un lado, y la otra también es e a la menos e a la menos x entre logaritmo de y sobre 2 y logaritmo de 2. Estoy resolviendo las dos partes de la integral a la vez al mismo tiempo, ¿sí? Ahora tenés que reemplazar la x por logaritmo de y como límite superior y logaritmo de y sobre 2 como límite inferior para la primera. Bueno, ¿vemos cómo lo hacemos? Esta parte, aquí con cautela, porque algebraicamente se te puede escapar algo, ¿no? Fíjate que en vez de x ponés logaritmo de y, la primera parte superior, y logaritmo de y sobre 2 en la inferior. Pero, bueno, y hacer lo mismo con la de al lado, ¿no? Menos logaritmo de 2, menos e a la menos logaritmo de y sobre 2. Los segundos términos son iguales porque es el mismo piso, ¿está bien? Pero cuidado que acá tenés que jugar mucho con las inversas y con las propiedades del logaritmo. El menos pasa a la i, e a la logaritmo de menos i, e a la logaritmo de i a la menos 1, e con el logaritmo se te va y te queda i a la menos 1, en la i queda abajo. Lo mismo haces con la segunda, el menos un medio pasa arriba a la i, te queda i a la menos un medio, que es
1 sobre raíz de i, y luego e con el logaritmo son dos funciones inversas, desaparece. ¿Eso lo entendiste? Lo mismo pasa con la segunda, el menos del logaritmo pasa al 2, e a la logaritmo se va y te queda 2 a la menos 1, un medio. La otra parte finalmente queda 1 sobre raíz de i porque es el mismo procedimiento que la primera. Es un juego perverso de signos y inversas que hay que estar muy atento. Pero finalmente te quedan integraciones medianamente sencillas en i, donde 1 sobre i es el logaritmo de i, 1 sobre raíz de i sería i a la menos un medio más 1 es un medio positivo, lo das vuelta, te queda un 2, y i a la 1 medio es raíz de i. Y el segundo se hace una cosa parecida, un medio integrado es i sobre 2, y 1 raíz de i es 2 raíz de i. Entre 4 y 2 tenés que reemplazar por los números, te queda un bolonqui infernal, que lo tenés que hacer con mucha prolijidad para no confundirte, y te queda exactamente el mismo resultado que hoy, 1 menos logaritmo de 2. Flor de bolonqui, hay que hacerlo muy tranquilo para no equivocarse, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos, chicas? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Muy bien. Bueno. Ahora viene cambio de variable, que es otro bolonqui terrible. Bueno, me parece un buen momento para cortarlo ahora, como primera clase. Estamos bien con los tiempos, porque cambio de variable es la única parte pesada que tiene esta parte, y ya agarrarlo ahora uno lo entendería más o menos. Igual, por supuesto, tenés el apunte, el que quiera ir leyéndolo, pero me parece buen momento para cortar acá. La clase que viene vemos todo cambio de variable, ponemos un piecito en integrales triples. La otra, terminamos integrales triples y vemos los problemas. O sea, en 2 semanas terminamos esta unidad, ¿sí? Pero me parece un buen momento para cortarla. Por supuesto, igualmente, yo te voy a poner todo el material, igual ya tenés material, el que quiera adelantar e ir mirándolo, lo puede ir haciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, Dale, profe. por hoy cortamos acá. Buena semana para todos, un abrazo para todos y nos estamos viendo en la próxima, ¿sí? Gracias, Dale, muchas igual. gracias. Gracias, profe. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Chao, profe. Profe. Hasta luego.